Adelante, hermano Luis. Buenas tardes, hermanos, muchas gracias. Antes de todo, pedirles disculpas, estaba preparando la diapositiva. A veces es mejor con diapositiva, más gráficamente explicar, ¿no? Entonces, y anoche estaba todas semanas, pues, incómodo porque si bien el pastor se esforzaba por explicar esto de la salvación y la santidad, no tal vez eh, siendo tal vez convincente, porque hay algunos que no estaban creyendo, ¿no? Sobre la primera obra y segunda obra, aunque tal vez no deberíamos tocarlo en esos términos, primera obra, segunda obra, ya lo explicó el pastor, que no está en la Biblia eso, ¿no? Pero es una ilustración, es una interpretación de la forma de hablar de estos dos pasos que habla la palabra del Señor. Entonces, hermanos, oraremos, entregaremos al Señor este momento para que el Señor nos dirija, nos ayude a interpretar y por lo todo que nos ayude, que nos abra el corazón. Eso es lo importante, porque a veces en la mente racional nomás recibimos y no baja eso. Tenemos que hacer que el Señor nos abra el corazón. Entonces, pediremos, Señor, ábreme el corazón, quiero entender, porque el Señor nos ha llamado a ser crédulos, no incrédulos. Tenemos que creer la palabra. ¿Ya? Oremos. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, te damos gracias, Señor, Dios mío, porque tu palabra ciertamente es la verdad. Tú eres el pan de vida, Padre, Señor, que nos alimenta con la palabra del Señor, Dios mío. Te doy gracias, Padre. Utilízame, Padre, Señor. Me pongo, Señor, Padre, a tus órdenes. Señor, con tu poder, Señor Dios Todopoderoso, tú dirige mis labios, mis pensamientos, Padre. Lo que diga, Señor Padre, sea conforme a tu voluntad, Padre, Señor, para que todos seamos edificados en tu santa palabra, Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta mañana estaba compartiendo la palabra del Señor, el testimonio de mi esposa, porque la siguiente semana que habíamos tocado el tema el pasaje de Marcos 8:24, entonces no entendíamos, ¿no? Pero a través de un estudio que yo había investigado, porque el pastor nos daba que investiguemos, ¿no? Porque algo tiene que pasar con ese pasaje de Marcos 8:24. Da una ilustración de sanidad, pero como decía, la palabra del Señor, la Biblia, no es un libro de sanidad ni de agricultura que nos explique el cómo de ciertas cosas, en este caso de la sanidad. Es un libro espiritual. Entonces, utiliza el Señor estos pasajes, estas ilustraciones sobre sanidad y la agricultura y otros de otro ámbito para enseñarlos en lo espiritual. Entonces, yo les explicaba de que el Señor, haciendo un poco de memoria, este es el gráfico que yo les había planteado, según la interpretación de la palabra del Señor, en la que hay un llamamiento y hay una parte central que es la salvación, donde experimentamos todas esas facetas que es la conversión, ¿no es cierto?, la justificación. Entonces, eso es. Y yo quiero darle la razón a mi hermano Benjamín cuando de manera muy enfática dice que la salvación es ciertamente es la garantía por el que nosotros vamos a ser salvos, vamos a participar en el rapto, quiero decir, ¿ya? Porque ciertamente Él, cuando nos ha dado el Espíritu Santo, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, la palabra del Señor dice pues que esta es las arras, el compromiso de que Él va a cumplir, Él nos va a arrebatar, Él nos va a llevar a su reino. Entonces, eso es. Entonces, esa es la garantía, que el Señor va a cumplir. Entonces, quiero hacer en esa parte, aunque de manera reiterativa, en ese sentido, ¿no? Que el Señor, cuando te da la salvación, vuelves a nacer, eres justificado y obviamente participas en esta promesa que el Señor ha hecho. ¿Y ya? Entonces, eso como preámbulo a lo que después quiero hablar sobre
esto que el pastor nos había dado, ciertamente es una ilustración que nos ayuda a comprender que hay dos tipos de profecías, hermanos. Una profecía que es literal, literal, y otra profecía que es ilustrativa, ¿ya? La literal dice pues, textualmente, como por ejemplo, podríamos mencionar lo que dice en Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es una profecía literal, porque así tal como está, así se ha cumplido, ¿no, hermanos? Entonces, esta es una profecía literal. Una profecía ilustrativa puede ser esto lo que les comentaba, ¿no? Lo del cordero sacrificado. Éxodo 2:12-22 dice, y tomando un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lembrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lembrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta el día de mañana. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Es una profecía ilustrativa, que está ilustrando que el ángel de la muerte va a pasar, pero el requisito que maten al cordero y con su sangre unten el dintel. El dintel es lo que en las puertas hay, ¿no? No sé si algunos han una madera que hay para que no se caiga la parte superior. Ese es el dintel. Entonces, el marco superior, digamos, ese es el dintel. Entonces, que manchen el dintel y los dos extremos para que el ángel de la muerte pase. ¿Ya? Entonces, esta profecía que viene a través de una ilustración se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido exactamente cuando nuestro Salvador ha muerto en la cruz, cuando Él estaba llevando el dintel y cuando era crucificado, justamente Él empapó en el dintel su sangre, ¿no? Cuando Él estaba con la corona que le hirió, derramó su sangre en el dintel y también en los extremos, ¿no? Cuando le clavaron a nuestro Salvador. Entonces, exactamente lo que esta ilustración estaba haciendo, esta profecía se ha cumplido en el día en que ha muerto el Señor. Entonces, en esta partecita quiero que me entiendan cuando les digo esto. Esto, si bien es una ilustración, lo de Marcos 24, 8:24, también es una ilustración de tipo. Las que son de tipo, se llaman así en la teología, tipo, son aquellas ilustraciones, ¿ya? Ilustraciones. Entonces, esta ilustración de Éxodo es prácticamente una profecía tipo, ¿ya? Lo mismo que es Marcos 8:24, que habla de las dos tocadas, ¿no? Entonces, ¿qué estaba ilustrando ahí? Que va a haber dos sucesos en el que el ciego, en este caso nosotros podríamos decir, que vamos al Señor y conocemos con grados de maduración de conocerle al Señor. La primera tocada, como decía nuestro pastor, representa pues esta que es la salvación, porque hay un momento en que experimentamos eso, pero no estamos ilustrados todavía de una sabiduría espiritual, ¿no? Estamos todavía en ese proceso de conocerlo a Dios, y conocerlo a Dios es pues leer su palabra, porque la fe viene por el oír, que dice la palabra, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Entonces, eh, justamente lo que el pastor nos había indicado que podamos investigar, yo investigué una publicación que se los voy a pasar esta tarde y lo van a leer con calma. Y en este artículo dice pues que ciertamente este evento, esto que ha pasado, no es una casualidad. El Señor estaba enseñando a los discípulos que el recibir al Espíritu Santo, o esta nuestra primera, lo que es la salvación, no te da la sabiduría espiritual. Tienes que pasar todavía una segunda tocada por el que Dios
te da lo que es la santidad, que es el acercarse más al Señor, o le llamamos, y está en la palabra, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es, pues, es tener ya un vivir bien cercano, una entrega total. Entonces, eso te llama, ¿sí?, a que tú vayas creciendo ya en la palabra del Señor, vayas recibiendo de su palabra. Incluso está asociado a los dones, ¿no? A que recibas don, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido leer en la palabra del Señor, y lo que me da la certeza a mí en lo espiritual, recibiendo lo espiritual, que sí, evidentemente, hay un suceso que es la salvación, y un otro evento que es la santidad, ya que el pastor de manera muy enfática lo dijo, ¿no? Que hay ese proceso. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado, ¿no ve? O sea, siempre me voy a acordar de los testimonios de las hermanas que lo han ilustrado, cómo han recibido su santidad. Ahora, lo que yo quiero aclarar también es que, y hablando con un hermano aquí de nuestra iglesia, es que esta la santidad no es condicional, no es condicional, y tal vez por eso nuestro hermano Joel, con quien estaba en esta semana hablando con él por teléfono, y siempre es una bendición hablar con él cuando tocamos temas de la palabra del Señor. Esta segunda obra que le llaman aquí a nuestra iglesia, que es la santidad, no es condicional a tu salvación. Eso hay que tenerlo bien claro, y hay que exponerlo, y creo que de manera muy, muy enfática, porque ciertamente cuando tú recibes la salvación, cuando tú recibes el Espíritu Santo, y como dije, el Espíritu, cuando te da el Espíritu es pues las arras, dice, la promesa de que Él va a cumplir. Y me hace mucho recuerdo, y voy a comentar un aspecto que nos había pasado. Mi esposa tenía antes una tienda dental, ¿ya? Seguramente era su anhelo tener, pero era mucho trabajo en mantenerlo, y ciertas condiciones que ya no nos permitía tener una tienda dental. Entonces, y esto pasó antes que los acontecimientos con Evo Morales, ¿no? Del MAS. Entonces, nosotros publicamos pues en las redes sociales el de vender, digamos, la tienda, ¿no? Porque ciertamente es un trabajo muy minucioso, un poco difícil, y hay que darle su tiempo. Y como mi esposa trabaja en el área dental, en su consultorio, entonces no podía atender dos. Entonces, nosotros hicimos la publicidad, y se presentó una doctora también que estaba muy deseosa de tenerlo, ¿ya? Pero para que podamos nosotros ya no publicar y ya no ofrecer, teníamos que pedirle una garantía. Y esa garantía para nosotros era que ella va a cumplir con la compra para ya no hacer la publicidad. Y esto de las es un término legal, ¿no? Que a veces son inscritos ahí, como un compromiso de que sí se va a efectuar una venta. En este caso, eso es lo que nos pasó. Y el Espíritu Santo, el recibir al Espíritu Santo, es esa garantía de que el Señor va a cumplir. El Señor nos va a hacer resucitar si acaso llegamos a dormir, o estamos en vida, vamos a ser transformados. Él va a cumplir con eso. Entonces, la santidad no es exactamente condicional. O sea, no podemos decir, según la palabra del Señor, que si no tienes tú la santidad o no has alcanzado esta llenura del Espíritu Santo, te quedas. No, porque estaríamos contradiciendo lo que estamos diciendo, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra redención, ¿no? Entonces, con eso quiero responder a la pregunta de nuestro hermano Joel, que estaba, me parece, dudando ese aspecto, y que tal vez en prédicas, ¿no? Los pastores han ido tal vez predicando ese aspecto, ¿no? Que tal vez es condicional. ¿Y en qué queda mi salvación? Eso también quería ponerlo así de manera un poco aclarar, ¿no? No sé si nuestro hermano Joel le ha parecido esta explicación sobre la santidad, que no necesariamente no es condicional, pero sí te lleva a una madurez de acercarnos más al Señor, ¿no es cierto? De recibir poder. Ahorita vamos a leer un pasaje
que la llenura también es el recibimiento de poder. Y no alcanzarlo esto también nos tiene como limitados. Pero en el tribunal de Cristo nos vamos a presentar ante el Señor como salvos ya, pero también nuestras obras, ¿no? Porque ya bien les dije la otra vez que el tribunal de Cristo es para afrontar un juicio de nuestras obras. Nuestras obras van a ser probadas. Entonces, yo entiendo que interpretando bien esto, lo que es Marcos 8:24, la salvación, la justificación, como se quiera, bueno, hay varios eventos, ¿no? Varios aspectos ahí. Este primer evento, o sea, voy a tratar de no usar términos que a nuestro hermano fue tal vez un poquito lo, lo desorienta. Este primer evento que es la salvación, este primer suceso que es la salvación, ciertamente nos da esa garantía, ¿no? Entonces, pero no nos da esa sabiduría espiritual, ¿no? Porque estamos en proceso todavía. Muchos de los hermanos aquí, las hermanas también, cuando han sido salvos, ¿acaso ya tenían la madurez espiritual que hoy tienen, si es que han alcanzado una santidad? ¿Acaso tenían antes así? No. Nos hemos ido acercando al Señor, escudriñando su palabra. En este proceso de conocerlo a Él, hemos estado estudiando la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no ve? Entonces, eso es la llenura del Espíritu Santo, la que nos va a permitir tener poder. ¿Ya? Menciono poder porque está en la Biblia. Que vamos a recibir dones, vamos a recibir. Y esos dones no son aspectos cualitativos en que si bien lo tienes o no lo tienes, no pasa nada, yo estoy igual arriba. Pero estos dones nos permiten ayudar a trabajar y ser efectivos en la obra del Señor, ¿no? Aquel que anhela, digamos, don de evangelista, uy, imagínate con qué denuedo va a poder explicar, ¿no ve? Va a poder convencer. Eso es la llenura del Espíritu Santo, el experimentar estos aspectos, ¿ya? Entonces, hermana, hermana, Buenas tardes. Es interesante, ¿no? Aprender, saber, porque tenemos que crecer, ¿ya? Y lo que estoy entendiendo ahorita, bueno, primero recibimos la salvación creyendo en Jesús y recibiendo el perdón de pecados, ¿no es cierto? Y la santificación sería entonces la llenura del Espíritu Santo, sería eso, porque dejábamos, bueno, en medio de decir, ¿será eso o será cumplir los 10 mandamientos? Eso estaba un poco difícil para mí y era una carga que yo llevaba a decir, ¿cómo voy a cumplir? Sinceramente, decía, nunca voy a poder, que mi vida no es perfecta. Entonces, si es así, porque es recibir esa llenura, ese poder, claro que eso hay que buscar, se encuentra. sí. Y qué bien, seguirnos adelante, esperando siempre que el Señor nos ayude. Sí, hermano, ciertamente, y esto de la salvación, ténganlo así, porque lo que hemos expuesto, todos estos capítulos, palabra del Señor es. Si tú has recibido el Espíritu Santo, hermana, y lo has reconocido, tu testimonio habla de eso. Tu testimonio, porque dice la palabra del Señor, me seréis testigos. ¿De qué? De lo que el Señor nos ha transformado. Si tú tienes ese testimonio, has recibido el Espíritu Santo, eres justificado, hermana. En ningún momento puedes dudar eso. Nuestro hermano Agustín, les reitero, y cada vez vuelvo a repetir ese tema, decía, van a poner una estaca ahí. ¿Para qué? Porque hay así momentos de duda. Porque ciertamente estamos en la carne. Todavía estamos en la carne. Pedro, a ver, ha sido lleno del Espíritu Santo y ha sido encontrado en falta en varias oportunidades. Cuando estaba con el Señor 3 veces lo ha negado. Y el Señor había elegido a él.
porque sabía que íbamos a estar afrontando estas debilidades de vivir en la carne, porque la carne nos quiere llevar a hacer las cosas del mundo. A veces damos lugar a la carne, pero ¿a quién nos llama el Señor? El que es santo. Ya eres santo, hermano. Ya has conseguido tu santificación en la salvación. Estás camino ya. Entonces dice, el que es santo, santifíquese más, dice. No dice, quédese ahí. Entonces, esto que yo he experimentado en esta semana, y lo que la misma hermanita María aquí está exponiendo, y muchos testimonios, a veces tenemos así, caídas así, pero el Señor dice en primera Juan, dice, no, ¿quién es nuestro abogado? Y nos tenemos que limpiar cada día. Yo hace rato me he limpiado, Señor, perdóname, no tenía que haber reaccionado así. Entonces pasa eso. Por eso el proceso de la santidad es un proceso de maduración en el que tú te vas conociendo ya con mayor conocimiento y vas conociendo el pecado, que no tienes que darle lugar. Ser obediente al Espíritu Santo en todo caso, ¿no? A ver, hermanita, ¿quiere compartir? ¿Quiere hablar? En ese momento yo quiero hablar de la santidad. Sabe que hace años atrás que yo he llegado, 14 años, no, 24 años, yo era buena como ahorita, porque es la salvación el 15 de junio de 1979. Y aquí predicaban los pastores de eso, cuando yo he llegado, de la salvación y la santidad. Y yo sé decir, ¿cómo? Tienes que reconocer toda tu falla, lo que has hecho en tu vida. Porque muchas veces, sin saber la palabra de Dios, fácilmente nos engañamos, nos reímos, nos insultamos. Todo hay, pastor. Ya, hermano, entonces, cuando yo he reconocido toda mi falla, yo era bien enfollada, bien cambiada, porque yo era artesana. Entonces, mi vida era, yo ansiaba. He orado, no puedo mentir, un año, pero no estaba yo aquí. Había una hermana que me predicaba. Entonces yo sé decir, ¿qué será la salvación, la santidad? Pero desde que he nacido en la salvación, la santidad he recibido en la junta anual en Azecachi. En ahí he recibido igualmente, yo en comunión he entrado, último día he recibido la santidad. Desde esa fecha, hermanos, hermanas, por eso yo siempre se da testimonio que tengan la salvación, santidad. Desde esas dos obras de gracia que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados. Yo era una mujer, era fácil para mentir, engañar, porque yo era artesana. Entonces he tenido un cambio en mi vida, un amor para amar a mi prójimo. Y no he entendido la palabra de Dios. Así que yo he estado un poco tiempo aquí, he nacido, he recibido la santidad, como el Señor me ha llevado a mí, al evangelio, a la evangelista. Yo he estado 20 años predicando el evangelio a todos donde íbamos. Pero ¿quién me ha dado eso? Dios cambia, hermanos, hermanas, pero siempre y cuando reconozcan sus fallas, reconozcan sus pecados, recién el Espíritu Santo va a morar en usted. Nosotros somos iglesias de Dios. Entonces, en esa iglesia, el Espíritu Santo no puede morar en una iglesia sucia, en una iglesia pecadora. Cuando usted va a recibir la salvación, la santidad, tienes un cambio en tu vida, temor a Dios. Yo no me faltaba los domingos, tenía temor a Dios. ¿Cómo voy a mentir? Yo de mi hijo, de mi hija, me he pedido perdón. Como he pedido para recibir la santidad, hay que confesar, hermanos, hermanas, de nuestros pecados que hemos cometido sin saber la palabra de Dios, que hemos sido. Entonces yo todo eso he confesado. No tengo nada en mi vida.
Yo debía al banco 4 bancos, pero como si nada para mí era eso. Pero desde que he tenido la santidad, tengo temor. Yo oraba a Dios, Señor, por favor, hazme pagar todas estas deudas. Padre mío, nunca más he de sacar. Y como el enemigo me ha querido utilizar al banco, último he tenido que pagar. Y el joven me dice, señora, ya no vas a deber sacar no vas a sacar. Pero le he dicho, ha venido en mi corazón un saco. Como yo oraba, ya me de sacar, hazme pagar, Señor. Dios me ha ayudado a mí en gran manera hasta pagar el banco, mis deudas. Yo no debo a nadie hoy en el día. A mis hijos, yo les he dicho, no debo a nadie. Cuidado un día que voy a partir, me van a decir, tu mamá me debía. No debo, hermano. Hoy en el día a todos yo debía, yo era artesana de bonjes, de telas, de telas, soy una señora telera, ya se admiraba. La única hermana eres tan, tienes temor a Dios. Hay hermanas que me deben y nunca me dicen eso. Y a esa señora yo le pago 1000 antes, poco a poco, poco a poco. ¿Cómo Dios cambia? Eso tenemos que buscar, por favor, hermanos, hermanas. Hermano, por eso yo predicaba, viajaba a otras congregaciones. Hay hermanitas, no critico, pero, ¿sabes? No tienen ese cambio en su vida. Siguen hablando, siguen diciendo esto que lo tienen fácil para ellos. Yo sé decirle, ¿has recibido la salvación, la santidad? Ya tengo pues, ya tengo yo esos. Yo soy salvo, pero no es así, hermano Luis. Amén. Yo me he convencido que la salvación, la santidad. Aquí predicaban los pastores. Ahora, después de recibir la santidad, hay que pedir la armadura del Espíritu Santo. Señor, dame la armadura, ahora ya tengo las 2 obras de gracia. Con esta obra de gracia, ahorita yo estoy parado. Yo no tengo que decir, no iré, o flojera, o no predico, predicaba el Evangelio. Viajaba, ahora más bien. Así yo puedo aclarar y puedo decir que es muy preciso de tener esas 2 obras de gracia. Tenemos que ser cambio. Por eso la palabra dice nueva criatura. Tenemos que ser. ¿Ya? Eso puedo decir, que Dios bendiga esas palabras. Amén, hermano. Gracias por su testimonio. Bien, hermanos, algo que también quiero mencionar que comenzamos pasando con enseñanza, con el fin de que todos podamos entender qué es la santidad. Estamos hablando de santidad, yo no quiero que se confundan salvación con la santidad. Salvación es otro, ya hemos hablado en anteriores meses, o alguien no entiende hasta ahora qué es la salvación. Entonces, no, es un pecado que al pecador nos ha dejado absuelto de nuestros pecados, ¿no? Nos ha dejado libres. Entonces nos deja la salvación. Pero la santidad, hermanos, yo quisiera que podamos entender. Según ustedes, hermanos, la santidad será un requisito. ¿No? No, como decía hace rato, ¿no? Porque yo tengo hermanos que siempre predicaban así, los pastores antiguos predicaban así, hablaban de pasaporte, ese término que dicen, pasaporte para entrar a la vida eterna, ¿no? Y el que no tiene esos 2 pasaportes no va a poder entrar a la vida eterna, era así. Entonces, esos pastores de dónde han sacado de la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, mire, tenemos que entender la santidad, como decía la hermana María, no es otra cosa que la continuidad, repito una vez más, la continuidad de la salvación. Ahí está continuando, no es aparte, estaría, en otras palabras, completando, no está continuando a la salvación. Y entonces, la santidad, hermanos, en otras palabras, como decían los domingos, es el bautismo, ¿no? Del Espíritu Santo. Eso tenemos que entender. Bautismo, ¿no? Bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y ese han manejado también unos principios de una doctrina, ¿no? Porque
avergonza la doctrina. También nos dice, el pastor Rubio ha predicado la anterior semana, o la anterior, donde dice que santificado significa apartado para el Señor. Exacto. ¿Ya? Mire, entendemos partiendo desde este punto de vista. La santificación es la obra de Dios. El Señor Jesucristo bautiza, ¿no?, con el Espíritu Santo. ¿Para qué nos haya bautizado? Por eso yo decía hace un instante ahorita, será un requisito la santidad. Así, para no divagar mucho, hermanos, la santidad es un requisito. Es un requisito, ¿no? Así que, hermanos, ¿dónde dice nuestro texto, lema de la institución? Hebreos 14, 12 y 14. ¿Qué dice, hermanos? Por eso la ciencia de santidad, amigos, es como una lema ha utilizado este texto, Hebreos 12 y 14. ¿Qué dice, hermanos? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la santificación, ¿no? En otras palabras, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando. Entonces, nosotros tenemos que sí o sí bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la santificación. Entonces, ¿para qué nos bautizamos? ¿Para qué? Mire, nosotros necesitamos el bautismo. Como la hermana María dice en ese instante, que necesitan para... mira, acá yo estaba buscando, perdón, y ese bautismo, hermanos, es el que nos... y aquí está. ¿Para qué? Porque es un requisito imprescindible. Si nosotros no vamos a bautizarnos con el Espíritu Santo, va a ser difícil, hermanos, ser apartados del pecado. No vamos a poder alejarnos. Y entonces parece que Dios ya sabía que el hombre necesita el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso muchas veces, en esta iglesia yo me acuerdo, hasta un hermano de aquí, ya sé, lo que vive en Chasquipampa, ¿se acuerdan? El hermano Paulino, creo, no me acuerdo bien, con el joven Rubén de acá. ¿No? El hermano a mí me exigía, pastor, ¿cuándo voy a bautizarme? ¿Cuándo me vas a bautizar? No, así a mí le exigía a Juan, el hermano Juan. Hermano, ¿cuándo pasó usted me va a bautizar? ¿Por qué me exigía este Juan? Que era un hermano nuevo. Entonces este hermano nuevo ha visto pues otras congregaciones, y no vamos a tapar tampoco, otras congregaciones van pues a bautizarse a los ríos, ¿no es cierto? A Río Peñas, a los lugares que el pastor lleva pues a los creyentes a bautizar, ¿no? Pero el pastor lleva a bautizar en agua, se bautizan, entran al agua, ¿no es cierto? Pero nosotros en la industria de institución de santidad, amigos, ya que más de 100 años, no nos hemos bautizado en agua. O alguien ha ido a la Titicaca, aquí al río Peñas, a bautizar. Nada. Entonces, hermanos, acá nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, tampoco estamos rechazando, hermanos, está mal el bautismo en agua. Es válido y bueno, si no somos quienes para buscar. Seguramente el pastor que lleva a bautizar a Río Peñas, ¿quién está bautizando en ese agua? El Espíritu Santo igual, no es otro Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo. Pues nosotros hemos sido bautizados, y el quien habla, hermanos, de desatar el micrófono, es bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros a ese lo llamamos, pues, la santidad. Yo sé que me entiendan eso. No es otra cosa, a eso nosotros llamamos la santidad. Entonces, lo correcto quizás sería bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nos han bautizado. ¿Para qué? ¿Para qué nos han bautizado? Ya somos absueltos, somos libres de muerte. La vida nos ha pasado en la primera etapa, que es la salvación. Y entonces, cuando ya tenemos, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, ya estamos alejándonos. Acá dice, es vivir alejado completamente de los pecados que nos rodean. Entonces, un hermano que ya se ha bautizado, que ya es santificado, él ya está dejando, hermanos, está purificándose su vida.
es vivir purificado de toda maldad. Entonces, a través del bautismo del Espíritu Santo, estamos purificándonos, estamos limpiándonos, cada día estamos mejorando. Es vivir absolutamente consagrado al Señor. Hay un temor, es vivir agradando a Dios en todo. Entonces, mire, cuán importante entonces ser bautizado del Espíritu Santo. Por eso nosotros los hermanos exigiamos, si no vamos a encontrar, a ver, una palabra, con eso termino. Si no podamos ser bautizados con el Espíritu Santo, podamos ser purificados, podamos apartarnos del pecado. Quizá Dios nos ha, quizá nuevamente podamos revolcarnos al pecado, porque algo falta de salvación, algo nos falta. Entonces el Señor es Dios lo que ha pensado, entonces nos ha bautizado con el Espíritu Santo. Ese poder es el que nos ha dado, y ese poder, mire, yo estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Con ese poder, mire, yo lo que estoy viviendo actualmente, si no podemos tener ese poder del Espíritu Santo, desde que nos ha bautizado, pues yo creo que con esa fuerza humana puede ser muy difícil. Entonces, por eso para mí es muy importante, hermanos, para mí es como un requisito la santificación. Acá dicen los comentarios, sin ella nadie verá al Señor. Acá dicen en un comentario, lo que es cerrado en internet, dice, la santidad es un requisito indispensable. ¿Y dónde dice? Aquí están los contextos. Dice, sin ella nadie puede ver, ya hemos visto en el 12:14. El bautismo del Espíritu Santo nos limpia de toda contaminación. Nos está limpiando de toda contaminación. ¿En dónde habla? Apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ahí, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo nos limpia. Nos da un vestidos de nuevo hombre. Cuando ya estamos, hermanos, recibiendo ese poder del bautismo del Espíritu Santo, nos está vistiendo un nuevo hombre. ¿Quién dice esto? Igual dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24. Anótense más, no hay tiempo para poder leerlo. Vestidos de nuevo hombre. Cuando estamos recibiendo la santidad o el bautismo del Espíritu Santo, nos está dando vestidos de nuevo hombre. Por último dice, fuimos llenados a ser santos. Fuimos llenados a ser santos. Igual Pablo, ¿qué más habla de esta santidad? 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Hay igual, de su contexto, estoy dejando. Fuimos llenados a ser santos. Entonces, a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la santidad, hemos sido santos. Él es santo. Nosotros también debemos ser santos, porque nuestro Padre, nuestro Dios es un Dios santo. Y sus hijos también debemos ser santos, porque parece el Señor nos había bautizado con el Espíritu Santo. Para eso es importante la santidad, hermanos. Eso yo quisiera que acá ahora, si alguien entiende de otra manera, que mejor será hoy por la tarde, yo, pastor, entiendo de esta manera la santidad, la santificación. La santificación no es una palabra mala igual, porque habla de santidad, de purificación. Entonces, hay nuestra doctrina dice, ¿no? La santificación es la obra de Dios, el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y fuego, cuando la consagración del creyente es completa. Entonces, eso es lo que los pastores han sacado de la Biblia. Entonces, eso es lo que actualmente estamos manteniendo. Entonces, para mí es importante tener la salvación, y también tenemos que conocer la santidad, ese bautismo del Espíritu Santo. Nada más, hermanos. Si es alguien esta tarde quiere acotar, hablamos, porque yo no quisiera que alguien, no, yo no soy de acuerdo, si no es así. ¿No? Sí, la idea es compartir. Compartir, ¿no? Sí. Además, El pastor nos había dado una tarea una vez, ¿no? Hace un domingo, 2 domingos. Nos habíamos dado tarea en realidad. Decíamos que era el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no sé si de esto quieres hablar, ¿no? Sí, pastores, tomando la referencia de nuestro pastor, dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿No? Yo entiendo esto, estimados pastores, hermanos, no se trata de requisito, así yo lo entiendo. Se trata de una cualidad. ¿Qué significa una cualidad? Es que uno que ya es salvo, ya tiene otra naturaleza. Amén. ¿Ya? El Señor nos cambia. Como ha dicho la hermana, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. nueva criatura es. ¿Lo ve? Entonces, es una nueva naturaleza en la que el Espíritu Santo, a partir de que has sido salvo, pues te lleva a una santidad práctica, como el hermano Rudy ha enseñado, me parece muy bien. Una santidad práctica. Y eso cada vez se va perfeccionando. El cristiano que ha nacido, por decir espiritualmente, en 1999, el 2005 va a ver hacia atrás como la hermana. No, 2005 es, por decir, entre comillas, su santidad más perfeccionada, ¿no? Es consagrado, Es ¿no? más consagrada, ya no comete los pecados que antes cometía, ¿no? Entonces, así, entiendo eso, hermanos, la santidad es una cualidad, es una naturaleza que el Señor nos ha cambiado. Eso lo llama una vida de santidad, hermanos. Solo quiero Amén. De esto que el pastor estaba leyendo, Este vacío que necesita de completar para que no haya algún vacío. Apóstol Pablo igual dice en el libro de Primera Tesalonicenses, ¿no? Eso habla más Apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, versículo 23, ¿qué dice Pablo? Y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, pues estamos bautizados, ¿no?, con la sangre del Señor, con el poder de nuestro Señor, de Dios. Y entonces, que está ahí, el Señor nos ha puesto como una obra completa. Ahora, diciendo al hermano Joel, a ver, donde decía, ¿por qué digo requisito? Yo debo aclarar, ¿no? Porque yo no puedo decir por qué. 12:14. Ese texto voy a utilizar para hacer requisito. 12:14 dice, Hebreos 12:14, ¿no? Donde les he dicho ahorita, para mí la santidad o el bautismo del Espíritu Santo es un requisito, es decir, les dije, ¿no es cierto? Dice en el 12:14, Hebreos 12:14, dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Esa palabra, sin la cual, ¿de qué está hablando? Sin la cual nadie verá, dice al Señor. Entonces, por eso yo estoy poniendo como dice ella. Esa palabra ella está hablando de la santidad, ¿no? De eso está hablando. Entonces acá, en otras palabras, ¿cómo podemos traducir? Si yo no tengo la santidad o el bautismo del Espíritu Santo, no puedo ver al Señor. Esa dice la palabra acá, podemos traducir de otra forma, ¿no? Que, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué entendemos a ver la última parte? Sin ella nadie verá al Señor, dice. Sin la santidad, entonces, no podamos ver al Señor. En otras palabras, quizás sin la santidad va a ser muy difícil. Hasta para ver al Señor, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde va a encontrarse en aquel día? En los cielos, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos, entonces en ella no podamos ver el rostro de Dios. Por eso es importante
Por eso he puesto, hermanos, o digo, una idea personal, un requisito, porque si de ella no vamos a poder ver, ¿no? Porque Dios ha puesto, es importante la santidad, nacer o ser bautizado con el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esos pastores, yo pienso, tenían esa obligación de seguir al pueblo, porque esos textos no es una ley de la institución, entonces, ese era, hermano, por eso he puesto requisito. Ahora, si he puesto mal, discúlpenme, perdónenme, ¿no? Por eso he puesto ser ella, nadie verá al Señor, dice. Entonces, para mí, y ahora sí que ella es un requisito humano. También puede ser como decía el pueblo, entonces, hermanos, nada más. Acotando un poquito a ese como requisito, les hablé esta mañana acerca del sumo sacerdote, de Aarón, ¿no ven? Tenía que entrar al lugar santísimo. El pastor dice que es un requisito. Si Aarón entraba con algo de pecado, ¿qué pasaba con Aarón? O con algún sumo sacerdote. Moría, ¿lo ve? Directamente moría. Entonces el pastor lo que quiere decir es que es un requisito para poder entrar a la presencia del Señor. También es un requisito para recibir el poder del Señor. Para recibir el poder. Cuando tú quieres hacer un milagro por parte del Señor, no lo vas a poder hacer sin antes tener la santidad. No vas a poder. Hay personas que querían hacer milagros. Un hombre tal llamado Simón, que se encuentra en el libro de Hechos, quería hacer, dice, los milagros que hacían los discípulos, pero no podían porque el Espíritu de Dios no moraba en esa persona. Entonces, si nosotros, yo he visto, yo tengo en conocimiento hermanos pastores que han hecho milagros todavía, porque su vida estaba recta, y Dios utiliza personas. Es como decir, yo voy a utilizar este instrumento, yo voy a tomar agua de este vaso cuando esté limpio, tanto por fuera como por dentro. No voy a tomar pues un vaso que esté ya limpio por fuera y de adentro esté sucio ahí. No voy a tomar nada de eso. O al revés, limpio por dentro, pero con los hechos tiene que también mostrarse por fuera. Entonces Dios usa elementos, instrumentos que estén limpios totalmente. Hasta nosotros, ¿o no? Cuando ustedes se lavan, se visten, ¿qué usan? ¿Sopas sucias o sopas limpias? Limpias, ¿no ven? Entonces, eso es el requisito. Dios quiere de nosotros santidad. Un requisito para entrar a la presencia de Dios es la santidad. Bien, eso nos... Amén, hermano. Estamos compartiendo la palabra y siempre nos enriquecemos más. Entonces le decía al pastor, y como estamos en este proceso, vamos a seguir leyendo y lean. Lean porque en cierta forma yo lo estaba entendiendo que el bautismo del Espíritu Santo lo recibes cuando eres salvo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice aquí en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, dice, ¿a cuál bautismo? ¿Al del agua? No, pues no, al del Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces yo estaba haciendo ese análisis según lo que el pastor nos explicaba, pero yo le encuentro esa interpretación, pero seguíamos estudiando, puede ser que esté equivocado, aunque la palabra lo está diciendo así. El bautismo que corresponde, se supone que es el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo en agua solamente era lo que practicaba Juan el Bautista, ¿no ve? Entonces se supone que esto es el bautismo del Espíritu Santo, que corresponde a esto, ahora nos salva. Ya somos bautizados en Jesucristo, eso es. Incluso dice en otro pasaje, ya somos, una vez que somos bautizados, ya somos cuerpos de Jesucristo, dice. Entonces, este término más está asociado a cuando uno ha sido salvo. Ahora, en lo que corresponde a la santidad que conocemos, que así los conocemos en nuestra misión, vendría a ser la llenura del Espíritu Santo, porque en realidad cuando uno ya es salvo, ya está pues en proceso de santidad, ya está queriendo separarse del pecado. ¿Acaso vuelve
Claro, vuelve porque obviamente a veces contristamos al Espíritu Santo y puede ser que hagamos alguna falta. Pero ya estamos, aquí el hermano que es obediente después de haber recibido su salvación, ya está pues en proceso. ¿Ya? Entonces, hermano, esto más parte, antes que les gane el tiempo, quisiera explicarles. Dios nos salva, ¿no? Ya, como ya habíamos leído, Dios salva, ¿ya? Eso le entrega a Jesús, incluso en una parte le dice, ¿no? Si a algunos aquí han leído, que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. ¿Han leído esa parte? Eso quiere decir que Dios es el que salva, pero Jesucristo es el autor porque Él ha pagado en la cruz. Ya eso hay que diferenciar bien, porque a veces puede acarrear alguna confusión. Si bien Jesucristo ha pagado en la cruz, fue porque en el plan divino de Dios ya estaba eso. Incluso en Génesis ya Él había determinado eso. Más ahora, esta vez su testimonio del pastor Germán, del hermano Germán, más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿En qué momento somos liberados del pecado? Su testimonio estamos escuchando hace rato. Cuando somos salvos, ¿lo ven? Entonces dice, más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Ya? Entonces, por eso yo afirmo de que cuando nosotros recibimos la salvación, también recibimos la santificación que está ahí. Pero no es una santificación madura, como lo hemos visto ya en Marcos 8:24. Es todavía, como el mismo pastor decía, es todavía débil. Por eso el ciego lo ve como árboles que están todavía así caminando, no ve clarito. Y eso es lo que es la salvación. No ves con claridad, no tienes la madurez espiritual. Entonces, esa es la explicación de que ya eres santificado, sí, porque bien hemos dicho lo que decían me hacía recuerdo nuestra hermana María, de que el Señor te santifica y te hace apartado para Él. Eso es lo que significa la santidad. ¿Ya? Entonces, en Romanos 6:22, eso dice. Incluso dice en Miqueas, ¿saben qué significa esto de la llenura del Espíritu Santo? Lo que hace rato decía el pastor Judy. En Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también habla sobre la llenura del Espíritu Santo. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo? Que nos da, dice, juicio. Tiene ya poder, palabra de juicio y fuerza. Eso es lo que nos da cuando recibimos esa llenura del Espíritu Santo, cuando ya somos más santificados todavía. ¿Ya? En Deuteronomio vemos que en el Antiguo Testamento también se recibía esa de la llenura del Espíritu Santo y vemos un pasaje de Moisés. Moisés, a ver, veamos en Deuteronomio 84:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, cuando uno tiene esa llenura del Espíritu Santo como lo tuvo Moisés, incluso puede imponer manos para que reciban la llenura del Espíritu Santo. Ese es el poder. Cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, puede hacer eso, puede hacer eso. Entonces, en Lucas también vemos, ¿no? En Lucas dice, y esto refiriéndose a Juan el Bautista, ¿ya? Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre. Cuando estaba en el vientre había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque María le había ido a hacer una salutación a su mamá Elizabeth. Y la salutación era pues, bendita mujer, así. Entonces cuando María había pronunciado eso a Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista,
Dice que el bebé saltó y recibió la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde ha sido full santificado. Si queremos entender esto de la santidad, que dice la doctrina, es la full, lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde ha recibido poder. Jesucristo también ha recibido poder, ¿no ve? ¿Cuándo recibió poder? Jesucristo, ¿cuándo recibió la llenura del Espíritu Santo? Amén, ¿ves? Hay un momento en que Dios también recibió la llenura del Espíritu Santo. Y después de eso, ¿qué hizo? Se fue al desierto porque estaba investido de poder. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ser llenos del Espíritu Santo con lo que es la salvación es diferente. En Lucas, ¿qué dice? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Ven? Entonces ya estaba profetizando que él iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre. Otro pasaje también vemos aquí, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, le decía, ¿no?, de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo, solo por saludarle. María le había dicho, bendita mujer, le ha dado una salutación, y ese rato ha sido lleno del Espíritu Santo Elizabeth. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita, tú eres entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, recibe esa sabiduría. Porque ¿quién le ha hecho reconocer a Elizabeth, pues, que María era iba a ser la madre de Jesucristo? Nadie le ha dicho. Por el Espíritu le ha reconocido. Bendita eres, le ha dicho a Elizabeth, la madre de mi Señor, dice. Lean ese pasaje. Lucas 1, 41, 43. Bendita sea el fruto de tu vientre, porque se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Ven? Cuando ella llena del Espíritu Santo, le ha investido de sabiduría y ha podido reconocer. Miren la diferencia de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Hebreos, esto es lo que, hermano, anoche recibí y me emocioné de gran manera. Estaba hasta la 1 de la mañana y no quise dejar de hacer un breve resumen, que toda la diapositiva no lo puse aquí por el tiempo. Pero yo le había preguntado al hermano Joel cuando salió el anterior domingo aquí, y él daba obviamente un testimonio que yo también lo vi en YouTube, de grandes pastores que les decía esta mañana, que estaban predicando que la llenura del Espíritu Santo es ese gozo que tienes cuando es uno salvo. No, no es así. Alguien es el que te santifica. Y dicen estos pastores que uno experimenta la llenura de la santidad leyendo la palabra, estando cantando, así. Claro, uno se ve motivado, lo ve por el Señor, pero no es esa la llenura, porque la llenura del Espíritu Santo no se lo da uno. Por eso al hermano Joel le decía, ¿quién llena el Espíritu Santo? Le decía. Entonces, esa interpretación que yo veía de estos pastores, parece que dijera que uno se puede llenar del Espíritu Santo, ¿no? Hebreos 2:11 leeremos. Hebreos 2:11. ¿Qué dice? Dice, porque el que santifica, ¿ve? El que santifica, y los que son santificados, o sea, nosotros, de unos son todos, porque lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no le entendía muy bien esto, me fui a la versión de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que dice, porque por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre, porque esa es la razón. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Este pasaje, hermanos, me ha hecho entender a mí
que uno no se santifica. No se santifica porque la llenura del Espíritu Santo te da Él. Él es el que te santifica. Y hoy en día están predicando grandes pastores, están diciendo que la salvación no es experimental. Eso están diciendo. ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes una experiencia en la salvación. No recibes una experiencia en la salvación. Eso están diciendo. No es experimental. Con mayor razón la santificación no es experimental. Eso es lo que están diciendo. El diablo va a engañar hasta uno a los escogidos, dice, por una mala lectura, mala interpretación. Jesús es el que nos santifica, como estoy leyendo aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar esta segunda consagración, vamos, pues aquí vamos, Señor, santifícame más, o lléname más, lléname de tu Espíritu Santo. En otras palabras, eso lo estamos diciendo. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que me alarmó a mí, que digan estas cosas, que la salvación no es experimental. Uno recibe la salvación, y cuántos testimonios de nuestro hermano Germán, del pastor y todos, y yo mismo, yo recibo algo experimental, porque ya no es lo mismo. Recibí algo. Incluso algunos han escuchado la voz de Jesús: eres perdonado. Así han recibido. Entonces, por supuesto que es experimental, que es experimental. Uno tiene que recibir esa experiencia. Es algo que te cambia. Tú ya no eres lo que eras antes. Ya, entonces, estas cosas son las que me alarman, y de pastores muy grandes que estoy escuchando, y no me parece. Hermano, déjame, perdón, no os di la palabra. Sí, hermano, es decir que la santificación es, como te digo, es por la gracia. Hay varios versos en la palabra de Dios que dice que cuando estamos viviendo ya posterior a la vida de la salvación, y eso tiene que quedar claro esto entre las hermanas que estamos tocando el tema de salvación. Cuando hemos conocido a Cristo, Él nos ha traído, nos ha santificado, dice la Biblia. A ver, hermanas, tienen que tener seguridad de eso. Sí, no. Es que el Señor, ese momento, estábamos en el reino de las tinieblas y nos ha traído y nos ha separado. ¿Qué dice santificación? ¿Qué significa? Apartado. Entonces nos ha tomado del mundo de las tinieblas al mundo del Señor, al camino del Señor. Hermano, quiero hacer un paréntesis con esta imagen anterior para explicarles que desde la mitad de la sesión hubo una persona ajena a la iglesia que estuvo interrumpiendo la reunión a cada rato. Esta persona estaba mareada, o como le decimos aquí en Bolivia, estaba borracho, que estaba casi gritando a cada momento. Por eso son las voces de fondo elevadas que están notando. Unas hermanas incluso estuvieron reprendiendo, orando cerca de él, porque claramente era un ataque espiritual, evitando que no se escuche la palabra de Dios. Bueno, hermanos, estamos en esta etapa para explicar sobre la segunda obra de gracia de mayor santidad o llenura del Espíritu Santo, el cual necesitamos que se comprenda en lo espiritual, para lo cual le pedimos sus oraciones, que el Señor nos ayude a discernir y comprender más sobre esta obra de gracia. Bien, hermanos, continuamos con la reunión. Al reino del Señor. Ayer, muy bien eso. Muy bien. Ya. Escuchen eso, hermanos. Entonces, hermanos, a partir de ahí, somos santificados. ¿No ven? Hermanos. Sí, somos santificados. ¿No ven? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no es que yo quisiera que, por favor, ¿me pueden escuchar así? Un poquito, si puede bajar la voz, hermanos, se escucha. Ya. Entonces, eso, hermanos, yo les rogaría. Yo veo ahorita es el enemigo que nos está. A ver, sigamos, hermano. Siga, hermano. Este momento, ¿no? Pero lo que sí quiero decirles, hermanos, es que cuando comenzamos la vida de salvación, la santificación, es un comienzo, hermanos, hermanas. No se distraigan, no se distraigan. Eso es lo que quiere el diablo, que se distraigan. Eso es lo que quiere el enemigo, que se distraigan. Pues estamos hablando de cosas espirituales y al enemigo no le agrada
Por eso puede utilizar a uno, dos, tres, cualquiera puede utilizar para que la palabra del Señor no sea atendida. ¿Ya? Estamos hablando de algo tan espiritual, tan importante para nuestra vida de salvación y para nuestras futuras generaciones. Después que uno recibe a Cristo por gracia, es uno santificado. No es algo que nosotros nos hayamos esforzado. ¿Ve? No es algo. Es algo que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo en la cruz. Nos ha hecho salvos, nos ha hecho justos, nos ha redimido, nos ha santificado, nos ha bautizado con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, nos ha sellado con las llaves del Espíritu, de la promesa, como hijos de Dios. ¿Lo ven? Como hijos. Antes no éramos hijos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Ya? ¿Está bien ahí? Amén. Es algo que viene de Dios. Amén. ¿Lo ven? A partir de ahí, hermanos, yo sé que todo viene por gracia. El vestirnos, el tener ropa, el poder alimentarnos, el poder de estar con salud, el poder, cualquier bendición es por gracia del Señor. Todo es por gracia. Y este tema de vivir una vida de santificación es también por gracia. Pero, si en esta primera instancia, donde no hemos nosotros colocado nuestro esfuerzo, ¿no?, para ser salvos, pero en esta segunda instancia sí. Ahora, ¿por qué? El apóstol Pablo, ¿no?, él mismo ha dicho en los epístolas. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y no es algo instantáneo, digamos, ¿no? Es algo que viene así de gracia y nada más, donde nosotros no ponemos nada. No es así. El apóstol Pablo, miren, hermano, lo que dice, Colosenses 3:5, ¿qué dice? Dice, todo el tiempo el apóstol Pablo está enseñando que debemos hacer morir las obras de la carne, hacer morir, dice, no las obras. Amén. O sea, todo es un esfuerzo, hermano. Amén. Es un esfuerzo. Es algo que yo tengo que buscar, tengo que anhelar, amar la santidad, dejar las cosas que me apartaban del Señor. Eso es, hermanos. Dice, a ver, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Esto no le está hablando a un no cristiano. Esto le está hablando a la iglesia. A la iglesia le está hablando. Dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, cosas que las cuales luchamos cada día. Dice, malos deseos, avaricias, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del bien hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Cristo. Y así hay muchos versículos. En Y aquí hay un resumen, versículo que he querido ahorita se me fue, aquí 1 Corintios 9:27. Sino el apóstol Pablo está diciendo, sino que golpeo mi cuerpo, dice, hermanos, mirad esa vida de santidad de Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere las cosas del mundo, quiere la carne. Entonces yo tengo que dominarle, tengo que poner de mí para poder estar viviendo una vida santificada. Todos los días, hasta ese día, tenemos que vivir en una vida de santidad, de santificación. Y el mismo Manuel Rodríguez está citado en verso, dice, el que es santo, santifíquese más todavía. Somos llamados a vivir una vida de santidad. amén. Es que cuando uno es salvo, ya es santificado. Eso es lo que ya nos aclaramos, ¿no? Está claro para todos. Sí. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo mismo lo ha experimentado. Cuando él estaba camino a Damasco, se le ha aparecido el Señor. Ese rato ha sido salvo. ¿Por qué? Porque lo ha reconocido como su Señor. Ha sido salvo. Pero no era lleno del Espíritu Santo. Ha tenido que llegar hasta Ananías. Ahí recién ha recobrado la vista y ha sido lleno del Espíritu Santo. Es diferente.
Entonces no confundamos esto que la doctrina predica, que es la santidad, meramente no es la santidad, porque ya estamos santificados, ya vamos camino, pero esta segunda obra, que así lo llama, es una llenura, es una mayor santidad de lo que has experimentado en la salvación. Eso es. Hermano Luis, estoy de acuerdo en parte de eso. Pero la sal, cuando decimos, hermano, que el sinónimo de santificación es Apartado. es llenura del Espíritu Santo, hablamos como si fuera de un solo hecho, ¿no? Y no es así, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, hermanos, depende mucho de nuestro deseo. O sea, uno puede llenarse. Uno puede llenarse una y otra y varias Eso veces. es lo que estoy explicando, parece que no me han entendido. Uno no se llena del Espíritu Santo, alguien te llena. Claro, entonces eso tienes que pedirlo. No es que yo con mis fuerzas, ya soy lleno, voy a cantar todos los días en la iglesia, voy a leer la palabra y ya estoy lleno. No, Dios, estamos leyendo Hebreos 2:11, Él es el que te llena del Espíritu, Él es el que te santifica. Porque si vas a creer eso, ya no vas a buscar la llenura, vas a creer que eres lleno y no vas a encontrarlo. Pablo mismo ha sido lleno del Espíritu Santo cuando estaba en Ananías. Por eso mismo es experimental incluso hasta esto que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, a ver, veremos, Pablo, Efesios 5:18. Pastor, un ratito, enseguida le doy la palabra. 5:18, ¿qué dice? No se emborrachen, pues estoy leyendo la NTV, voy a leer la Reina Valera. 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto de ser llenos del Espíritu Santo, están entendiendo que están llenate. No, le está diciendo convertirte en lleno del Espíritu Santo. Pero le está diciendo, pedí que te llene el Señor del Espíritu Santo. Eso es lo que está queriendo decir. Porque si así fuera, Pablo se hubiera llenado del Espíritu Santo, no hubiera necesitado ir donde Ananías para que ore y le ponga manos. Por eso mismo es experimentar la segunda obra. Te llena alguien te da esa llenura del Espíritu Santo. En este caso fue Ananías. ¿Quién más ha recibido la llenura del Espíritu Santo? Zacarías. Era lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar, a profetizar. Antes que sea lleno del Espíritu Santo, él tenía la capacidad como para empezar a profetizar. No, ha tenido que ser antes llenos del Espíritu Santo. Lo mismo de María. ¿Qué le ha dicho a María? Sobre vos va a estar el Espíritu Santo. Le ha llenado el Espíritu Santo. Y cuando iba a hablar a Elizabeth, con solo saludarle, le ha hecho lleno del Espíritu Santo a Elizabeth y a Juan el Bautista. Entonces, alguien es el que te da la llenura del Espíritu Santo. No intentamos así, porque si no, nunca vas a tener necesidad. No, yo me voy a llenar, solo voy a leer harto la palabra y voy a cantar así, y ya estoy lleno. Por emocionalmente estar avivado, vas a creer que estás lleno del Espíritu Santo. Porque acompañado con la llenura del Espíritu Santo, viene poder, viene dones. Muchos de los hermanos aquí, y nuestro pastor aquí tiene don. Tienen don de liberación, el pastor que ya lo ha expuesto, don de evangelista. Y eso recibes, incluso me están confirmando sus testimonios de las hermanas, cuando recibes la llenura, cuando recibes la segunda obra. Entonces, hermanos, si hay duda todavía, podamos investigar más, si quieren, si es que no están seguros. Yo he entendido anoche, el Señor me ha revelado eso, y es mi obligación avisarles esto de la segunda obra es experimentar y recibes mayor santidad porque alguien te da, recibes, tú le pides, Señor, santifícame, en otras palabras estás diciendo, lléname de esa llenura del Espíritu Santo, y el Señor te da, porque le estás pidiendo a Él. Porque para nosotros es débil, somos débiles como para pedir y nosotros mismos llenarlos. Yo así lo estoy entendiendo. Entonces, podamos seguir escudriñando más si es que hay algún respaldo más que pueda apoyarnos a esto.
Con eso más quisiera yo terminar mi exposición, si pasó tal vez pudiera. A ver, Pastor Andrés. Hermanos, no estamos terminando el tema acerca de santidad o santificación. Hermanos, sigamos, traigan contextos, ¿no? A ver, yo quisiera dar este tema. Que busquen, es importante la santificación. Busquen en los libros algún comentario y el domingo traigan, sí, ¿eso es importante o no es importante? ¿No? Entonces, hermanos, sigamos profundizando y próximo domingo, hermanos, con mi persona estaremos tocando este punto, ¿está bien? Entonces, yo también esta semana voy a preparar diapositivas y así podamos poner en claro, que todos podamos entender qué es la santidad, ¿no? Entonces, yo entiendo, hermanos, que la santidad, como decía hace rato, repito, para mí, ¿no? Es un requisito, no tener la santidad. Sin ella no podemos ver a nuestro Dios. Entonces, desde ese punto de vista, investiguen, escudriñen la Biblia, ¿no? En sí, la Biblia más que todo, porque es el que nos va a llevar una brújula que nos va a llevar a la verdad. Esos otros comentarios de otros pastores, ya que nos va a sacar del marco, pero la Biblia no nos va a sacar. Es una brújula realmente que nos va a llevar a la verdad. Entonces, busquen más bien contextos bíblicos, a ver qué es la santidad. Profundicemos qué es la santidad, ¿no? Entonces, ya han expuesto, el hermano Rudy ha expuesto, ser santificado es separado, apartado, exclusivamente para Dios. En ese momento, cuando estamos bautizándonos, en ese momento el Señor nos está separando ya. Ya somos apartados exclusivamente para el Señor. Entonces, hermanos, desde ese punto de vista, sigamos profundizando. No estamos terminando, entonces el Señor que nos dé más sabiduría para poder entender acerca de la santidad, la santificación. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. El hermano Luis, que Dios te ayude. Nadie en esta tarde, hermanos, tiene que sentirse algo, mire, ofendido, ¿no? Ninguno de los cuatro paredes podamos salir ofendidos, ¿no? Estamos con ese fin, con ese propósito de escudriñar un poco más, aclararlo un poco más claro. Ese es el propósito, no es acá venimos que alguien me aplaste, que les ofenda, no es eso. Entonces, hermanos, todos somos humanos, nadie en esta tarde es perfecto, ¿no? De poder interpretar. Entonces todos estamos así tratando de sacar un poco más claro la santidad que todos podamos entender. Nada más, ¿hay más hermanos? Ya, entonces oremos siempre, oremos. Eso, tenemos que aprender y con calma vamos a estar llegando. Cuando vamos a llegar al final del tema, yo creo que vamos a poner en claro. Sí, quizás yo puedo estar equivocado, hermanos, ¿no? Entonces también yo tengo al final, tengo que reconocerlo, ¿no? Perdónenme, entonces, ¿quién nos va a decir eso? La palabra misma, ¿no? Entonces, hermanos, ¿llegamos a estar bien, hermanos? Si todos estamos felices, nadie está triste, ¿no? Cuidado, hermanos, entonces, bien, hermanos. Está bien. Pues, Benjamín, sigan investigando, sigan profundizando. Es muy bueno, ¿no? Participar. Estamos en una. Ya, entonces, oraremos. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar.